¿Se ha preguntado alguna vez cómo un país como Turquía, situado en la encrucijada de Europa y Asia, habla una lengua túrquica, pero comparte más similitudes genéticas con los europeos y los habitantes de Oriente Próximo que con los centroasiáticos? Es un enigma que lleva años desconcertando a historiadores, genetistas y mentes curiosas. Y si le dijera que la historia del ADN turco no trata solo de genes, sino de antiguos imperios, migraciones olvidadas y los hilos invisibles que nos conectan a todos? No se trata solo de una lección de ciencia, sino de un viaje en el tiempo escrito en nuestra propia sangre. Imagínese en Anatolia, hace miles de años. La Tierra es antigua, incluso para los estándares de las primeras civilizaciones. Gentes de todas partes, África, Asia, Europa, atravesaron este puente de continentes. Algunos se quedaron, otros se marcharon, pero todos dejaron sus huellas, no en monumentos o artefactos, sino en el ADN de las personas que vinieron después. Avancemos hasta la Turquía actual. Los científicos decidieron descifrar este misterio genético, analizando el ADN de más de 3.300 individuos de todos los rincones del país. Lo que descubrieron fue asombroso. El ADN turco no está dominado por una sola ascendencia. Es como un mosaico vibrante, una mezcla de influencias balcánicas, caucásicas, de Oriente Próximo y europeas, con un pequeño rastro de herencia centroasiática. Sí, la lengua puede ser túrquica, pero los genes cuentan una historia mucho más compleja. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más fascinante. A pesar de esta rica mezcla, los turcos tienen marcadores genéticos únicos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Imagínese, códigos genéticos enteros exclusivos de Turquía. ¿Cómo es posible? La respuesta está en siglos de migraciones, imperios que suben y bajan, y comunidades que se mezclan de formas que los libros de historia apenas mencionan. Y hay otro giro. Aunque las raíces genéticas de Turquía se extienden a lo largo y ancho del país, también existe un patrón de endogamia en algunas regiones, especialmente en el este. No se trata solo de un hecho cultural, sino de una mina de oro científica. ¿Por qué? Porque la endogamia aumenta las posibilidades de que aparezcan rasgos genéticos raros, lo que ayuda a los investigadores a identificar genes relacionados con enfermedades. Es como la forma que tiene la naturaleza de destacar las páginas más raras del libro genético. ¿Qué significa todo esto? Significa que el ADN turco no es solo una historia del pasado, es un testimonio vivo y palpitante de la resistencia, la migración y la evolución humanas. Nos muestra que la identidad no se define por una sola cosa: lengua, cultura o incluso ascendencia. Es un hermoso caos de todos estos elementos mezclados. Y si cree que se trata solo de Turquía, piénselo otra vez. La historia del ADN turco forma parte de una historia humana más amplia, la de cómo todos nos hemos movido, mezclado y evolucionado juntos, sin importar de dónde vengamos. Imagine Anatolia, la Turquía actual, no solo como un país en el mapa, sino como un gran escenario en el que innumerables civilizaciones han dejado su huella. Mucho antes de que se trazaran las fronteras, antes de que los imperios se alzaran y cayeran, Anatolia era una bulliciosa encrucijada en la que se desarrollaron las grandes historias migratorias de la humanidad. Pero mientras los libros de historia nos hablan de los hititas, los griegos y los otomanos, el ADN turco guarda susurros de viajes aún más antiguos, historias escritas no con tinta, sino con genes. Imagínese esto:
Hace más de 10.000 años, cuando los humanos salieron de África, Anatolia se convirtió en un puente entre continentes. Los cazadores-recolectores se asentaron aquí, dejando rastros de su existencia. Luego llegaron oleadas de agricultores del creciente fértil, que trajeron consigo la agricultura y su ADN. Sus genes se mezclaron con los de las poblaciones locales, creando una mezcla única que aún perdura en el pueblo turco. Pero eso fue solo el principio. Con el paso de los siglos, Anatolia se convirtió en un imán para los pueblos que emigraban. En la Edad de Bronce se produjeron movimientos procedentes del Cáucaso e Irán, que añadieron nuevos hilos genéticos al tapiz. Luego llegaron los poderosos imperios, hititas, griegos, romanos, que dejaron su huella no solo en los monumentos, sino en el ADN de sus gentes. Es como capas de historia apiladas unas sobre otras, invisibles a los ojos, pero vivas en cada célula. Pero la historia no acaba ahí. Alrededor del siglo XI, las tribus túrquicas llegaron desde Asia Central. Se podría pensar que su llegada dominaría la genética turca, ¿verdad? Sorprendentemente, no es así. Los estudios genéticos modernos demuestran que la ascendencia centroasiática solo representa entre el 9 y el 15% del ADN turco. La lengua cambió, la cultura evolucionó, pero las raíces genéticas siguieron siendo profundamente anatolias, entrelazadas con siglos de migraciones desde regiones vecinas como los Balcanes, Oriente Próximo y el Cáucaso. Lo que es aún más fascinante es cómo las migraciones recientes han seguido moldeando el paisaje genético. Solo en el siglo XX, Turquía fue testigo de oleadas de personas procedentes de los Balcanes, Oriente Próximo y dentro de sus propias fronteras, debido a los cambios económicos y la urbanización. Este movimiento constante ha difuminado las líneas entre las diferencias genéticas regionales, haciendo que el ADN turco sea increíblemente diverso, pero sorprendentemente unificado. Pero, ¿por qué es importante? Porque en este mosaico genético se esconden pistas para comprender no solo la historia, sino también la salud. La mezcla de genes antiguos y recientes afecta a todo, desde la susceptibilidad a las enfermedades hasta los rasgos físicos. Es como una cápsula del tiempo genética, que guarda secretos del pasado que pueden ayudarnos a desvelar los misterios del presente. Así que, la próxima vez que oiga la palabra Anatolia, piense más allá de mapas y monumentos. Piense en ella como la antigua autopista de la humanidad, donde cada viajero dejó atrás un trozo de su historia. Y esas historias siguen vivas en el ADN de millones de personas. Cuando la gente piensa en Turquía, muchos asocian inmediatamente sus raíces con las tribus túrquicas de Asia Central. Después de todo, el propio nombre turco alude a esta antigua conexión. Pero aquí está el giro. Aunque la influencia cultural y lingüística de las migraciones túrquicas es innegable, la historia genética cuenta una historia mucho más inesperada. Imaginemos el siglo XI, una época de viajes épicos a través de vastas estepas y escarpadas cadenas montañosas. Los turcos selyúcidas, una poderosa tribu túrquica, se desplazaron hacia el oeste desde Asia Central y acabaron estableciéndose en Anatolia. Esta migración cambió la lengua, las tradiciones e incluso el panorama político de la región. ¿Pero reescribió el ADN de sus habitantes? No exactamente. Estudios genéticos modernos han descubierto algo sorprendente. A pesar de siglos de dominio túrquico,
la ascendencia centroasiática solo representa entre el 9 y el 15% del acervo genético de los turcos modernos. Así es. Aunque la lengua y la cultura cambiaron radicalmente, la huella genética de los primeros inmigrantes turcos es relativamente pequeña. Es como añadir un poco de colorante a un océano inmenso. El color cambia ligeramente, pero la esencia del agua sigue siendo la misma. ¿Cómo se explica esto? Se reduce a algo llamado dominio cultural, sin reemplazo. Las tribus túrquicas eran militar y políticamente poderosas, lo que permitió que su lengua y sus costumbres se extendieran rápidamente. Pero en lugar de desplazar a las poblaciones anatolias existentes, se mezclaron con ellas, casándose con los autóctonos y fusionando culturas. Con el paso de las generaciones, la identidad turca pasó a formar parte del tejido de Anatolia, aunque la contribución genética siguiera siendo modesta. Pero hay más en la historia. La influencia turca no se limita a los selyúcidas. Antes de ellos, las oleadas migratorias procedentes de Asia Central ya habían dejado sutiles huellas. Y después de ellos, el Imperio Otomano siguió introduciendo diversos grupos en Anatolia, enriqueciendo aún más el tapiz genético. Aún así, las profundas raíces de las civilizaciones preturcas de Anatolia, hititas, griegos, romanos siguen siendo los hilos dominantes del genoma turco moderno. Curiosamente, cuando observamos el cromosoma Y y el ADN mitocondrial, marcadores transmitidos por línea masculina y femenina, vemos que el flujo genético paterno procedente de Asia Central es ligeramente más fuerte, oscilando entre el 8,5% y el 15,6%. Esto sugiere que los hombres turcos, probablemente guerreros y líderes, desempeñaron un papel más destacado en estas primeras migraciones, mientras que las mujeres locales de Anatolia siguieron transmitiendo su legado genético. Lo fascinante es cómo esta historia genética refleja la identidad cultural de la Turquía actual. Una rica mezcla de influencias en la que las antiguas raíces anatolias coexisten con las tradiciones túrquicas. La lengua puede ser túrquica, la cocina una fusión de Oriente y Occidente, pero el ADN es un mosaico complejo, tejido a lo largo de miles de años de historia humana. Así que, la próxima vez que alguien dé por sentado que la identidad turca es puramente turca, recuerde esto. La verdadera historia es mucho más intrincada. El ADN de Turquía no está definido por una sola migración o una sola cultura, sino que es una obra maestra pintada con las pinceladas de innumerables civilizaciones, a las que Asia Central solo añade un vibrante color. Mucho antes de que los ecos de los guerreros turcos cruzaran Anatolia, esta tierra ya era una vibrante cuna de la civilización humana. Desde los imponentes templos de Göbekli Tepe, a menudo conocido como el templo más antiguo del mundo, hasta las bulliciosas ciudades de los hititas, los frigios y los lidios, Anatolia fue una encrucijada cultural donde se desarrollaron las primeras historias de la humanidad. Pero he aquí la cuestión. ¿Llevan los habitantes de la Turquía moderna el legado genético de estas antiguas civilizaciones? La respuesta está en lo más profundo de su ADN. Imagínese desentrañar las capas de la historia, no a través de pergaminos polvorientos o ruinas erosionadas, sino a través del propio código escrito en el interior de nuestras células. Estudios genéticos recientes revelan algo asombroso. Los rasgos genéticos de los antiguos habitantes de Anatolia siguen vivos en la población turca actual.
A pesar de las oleadas de migraciones, conquistas y cambios culturales a lo largo de milenios, el núcleo de la identidad genética de Anatolia se ha mantenido extraordinariamente resistente. Empecemos por la revolución neolítica, hace unos 10.000 años, cuando los primeros agricultores de Anatolia empezaron a cultivar y domesticar animales. Estos primeros agricultores no solo cambiaron el curso de la historia de la humanidad, sino que también portaban marcadores genéticos únicos que se extenderían por Europa durante las grandes migraciones neolíticas. Los turcos modernos aún conservan una proporción significativa de este ADN de antiguos agricultores, lo que los vincula directamente con los pioneros de la vida sedentaria. Avancemos hasta la Edad de Bronce, cuando poderosas civilizaciones como los hititas dominaban Anatolia central. Su huella genética, aunque diluida en el tiempo, aún es detectable en los genomas turcos modernos. Pero aquí está el giro. La influencia genética no está aislada en un grupo antiguo. Se trata más bien de un complejo mosaico tejido a partir de innumerables civilizaciones: jatianos, hurritas, griegos, romanos, bizantinos, que han dejado su huella en el ADN turco. Lo que resulta aún más fascinante es cómo estas antiguas capas genéticas coexisten con influencias posteriores. Por ejemplo, aunque la llegada de las tribus túrquicas en el siglo XI añadió nuevas dimensiones culturales y lingüísticas, la estructura genética subyacente permaneció profundamente arraigada en el pasado prehistórico de Anatolia. Los estudios demuestran que hasta el 60-70% del acervo genético de los turcos modernos se remonta a poblaciones que vivían en Anatolia mucho antes de las migraciones túrquicas. Incluso el ADN mitocondrial, transmitido de madres a hijos, revela una antigua continuidad. Este linaje materno conecta a los turcos modernos no solo con Asia Central, sino con las mujeres que vivieron, cultivaron y formaron familias en Anatolia hace miles de años. Sus susurros genéticos siguen formando parte de la identidad turca actual. Este legado perdurable no es solo una cuestión de cifras y porcentajes, es un testimonio de la resistencia humana. Mientras los imperios se levantan y caen, mientras las lenguas evolucionan y las fronteras cambian, la historia escrita en nuestro ADN perdura. La Turquía moderna no es solo la heredera del Imperio Otomano o del legado selyúcida, es la descendiente viva de civilizaciones que se remontan a los albores de la historia de la humanidad. Por eso, cuando caminas por las calles de Estambul o contemplas las ruinas de Éfeso, no solo estás sobre historia, estás rodeado de ella, entretejida en cada hebra de ADN que llevan las personas que te rodean. Sus genes cuentan una historia de agricultores y guerreros, de poetas y constructores, de dioses antiguos y sueños eternos. Imagine que se encuentra en la encrucijada de los continentes, donde Oriente se encuentra con Occidente, donde los imperios han surgido y han caído, y donde innumerables pasos han dejado su huella, no solo en la tierra, sino en lo más profundo del ADN de sus gentes. Esto es Turquía, un testimonio vivo de miles de años de migraciones, invasiones y asentamientos humanos. Pero, ¿cómo han moldeado exactamente estas migraciones históricas la identidad genética de los turcos modernos? La respuesta es más fascinante de lo que cabría esperar. Rebobinemos hasta el principio, cuando Anatolia, o Asia Menor, como se llamaba antes, era un paso clave durante la primera gran migración de la humanidad desde África. Los primeros humanos atravesaron estas tierras camino de Europa y Asia, dejando tras de sí rastros de su legado genético.
Pero esto fue solo el principio. Anatolia pronto se convirtió en un crisol genético, absorbiendo oleadas de migraciones de todas direcciones. Avancemos hasta el Neolítico, hace unos 10.000 años. Fue entonces cuando los primeros agricultores de Anatolia emprendieron una de las migraciones más transformadoras de la historia de la humanidad, extendiendo la agricultura y sus genes a Europa. Pero la migración no fue unidireccional. A medida que prosperaban las comunidades agrícolas, Anatolia seguía recibiendo aportaciones genéticas de las regiones vecinas, especialmente del Cáucaso y del antiguo Levante. Esto creó una mezcla única de rasgos genéticos, algunos de los cuales aún pueden detectarse hoy en el ADN turco. Después llegó la Edad de Bronce, una época de intenso comercio, intercambio cultural y, sí, más migraciones. Los hititas, uno de los primeros imperios de Anatolia, interactuaron con civilizaciones de todo el Mediterráneo y Mesopotamia. Los estudios genéticos demuestran que, incluso en esta época antigua, Anatolia distaba mucho de estar aislada. El movimiento de personas e ideas dejó una huella indeleble en la composición genética de la región, añadiendo nuevas capas a un mosaico ya de por sí complejo. Pero la historia no acaba ahí. En el siglo XI, las tribus túrquicas de Asia Central invadieron Anatolia, trayendo consigo no solo nuevas lenguas y tradiciones, sino también nuevos genes. Se podría pensar que esto habría transformado por completo el acervo genético local. Pero he aquí lo sorprendente. Aunque el impacto cultural fue profundo, la contribución genética fue relativamente modesta. Los estudios revelan que solo entre el 10 y el 15% del genoma turco moderno se remonta a ancestros centroasiáticos. La mayor parte de la composición genética permaneció arraigada en las antiguas poblaciones de Anatolia. Los turcos selyúcidas, seguidos por el auge del Imperio Otomano, aportaron aún más diversidad genética. A medida que el Imperio Otomano se expandía por Europa, el norte de África y Oriente Próximo, facilitaba el movimiento de personas a través de vastos territorios. Soldados, comerciantes, eruditos y esclavos se movían libremente dentro de las fronteras del imperio, enriqueciendo aún más el paisaje genético de Anatolia. Incluso hoy, el ADN turco lleva huellas de estas diversas interacciones, desde los Balcanes hasta el norte de África, desde el Cáucaso hasta la península arábiga. Pero la migración no se detuvo con la caída del Imperio Otomano. En el siglo XX se produjeron importantes intercambios de población, especialmente durante el intercambio greco-turco de la década de 1920, que provocó la reubicación de más de 1 millón de personas por motivos de identidad religiosa. Además, las migraciones económicas dentro de Turquía, personas que se trasladan de las regiones rurales del este a los centros urbanos del oeste han contribuido a homogeneizar el acervo genético, mezclando las diferencias genéticas regionales a lo largo del tiempo. Lo sorprendente es cómo todas estas capas de migración, que abarcan decenas de miles de años, han creado un tapiz genético exclusivamente turco. Los turcos modernos son portadores del legado de antiguos agricultores de Anatolia, comerciantes de la Edad de Bronce, nómadas de Asia Central, marinos del Mediterráneo y súbditos otomanos de 3 continentes. Es una historia rica y compleja, escrita en el propio código de la vida. Así que, la próxima vez que oiga a alguien describir Turquía como un puente entre Oriente y Occidente, recuerde que no es solo una metáfora.
Es un hecho científico, grabado en el ADN de sus gentes. Un puente en el que convergen la historia, la cultura y la genética, creando una de las historias humanas más fascinantes jamás contadas. Imagine que su árbol genealógico no solo se ramificara a lo largo de generaciones, sino que se extendiera por todos los continentes, mezclando culturas, historias e identidades. Esa es la historia del ADN turco. Un mosaico vivo creado por miles de años de mezcla. Pero, ¿qué es exactamente la mezcla? ¿Y cómo ha dado forma al paisaje genético de Turquía hasta convertirlo en uno de los rompecabezas más fascinantes de la historia de la humanidad? Mezcla es el término científico que designa la mezcla de material genético procedente de distintas poblaciones. Es como mezclar diferentes colores de pintura. Cada migración, conquista o ruta comercial añade un nuevo tono al lienzo. Con el tiempo, estas capas crean una vibrante obra maestra. En Turquía, esta obra maestra no se parece a ninguna otra del planeta. ¿Por qué? Porque Turquía no es solo un país, es una encrucijada histórica. Situada entre Europa y Asia, bordeada por el Mediterráneo, el Mar Negro y el Egeo, Anatolia siempre ha sido un imán para el movimiento humano. Los primeros humanos pasaron por esta tierra al salir de África, dejando tras de sí las primeras pinceladas de la historia genética turca. Pero la verdadera transformación comenzó con la Revolución Neolítica, hace unos 10.000 años. Por aquel entonces, Anatolia no era solo una escala, era la cuna de la agricultura. Los primeros agricultores se extendieron desde aquí a Europa, llevando no solo semillas, sino también sus genes. Pero mientras se desplazaban hacia el oeste, oleadas de personas procedentes del Cáucaso, Irán y el Levante se trasladaron a la zona, añadiendo nuevas capas al acervo genético. Esta continua migración bidireccional creó una mezcla genética que aún hoy se puede detectar. En la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, antiguas civilizaciones como los hititas, los frigios, los griegos y los urartianos prosperaron en Anatolia. Cada una de ellas aportó nuevos pueblos, nuevas culturas y nuevas influencias genéticas. Las rutas comerciales cruzaban la región, desde la ruta de la seda hasta las redes marítimas del Mediterráneo. Con cada mercader, marinero y colono, se entretejía una nueva hebra en el genoma turco. Pero quizá la oleada de mezcla más importante se produjo con la llegada de las tribus túrquicas de Asia Central en torno al siglo XI. Cabríase esperar que esto hubiera transformado por completo el paisaje genético. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras que la lengua y la cultura túrquicas se convirtieron en dominantes, la contribución genética de Asia Central fue relativamente modesta, en torno al 10 a 15%. En lugar de sustituir a la población existente, los recién llegados se mezclaron con los autóctonos, añadiendo una capa más al mosaico. Luego vino el Imperio Otomano, un estado vasto y multicultural que se extendía desde los Balcanes hasta el norte de África, desde la península arábiga hasta Europa oriental. Los otomanos no se limitaron a conquistar territorios, sino que conectaron personas, soldados, comerciantes, administradores y eruditos, se desplazaban libremente por todo el imperio, llevando consigo no solo ideas y tradiciones, sino también su ADN. En esta época, la genética turca se enriqueció con las aportaciones de los Balcanes, el Cáucaso, el norte de África y Oriente Próximo. Incluso en los tiempos modernos, la historia de la mezcla continúa. En el siglo XX se produjeron grandes intercambios de población, como el greco-turco de 1923
y oleadas de migraciones internas impulsadas por las oportunidades económicas. Los habitantes de las zonas rurales de Anatolia se trasladaron a centros urbanos como Estambul, Esmirna y Ankara, mezclando grupos genéticos regionales antes distintos en una identidad genética más unificada. Pero, ¿qué significa todo esto para el ADN turco actual? Los estudios demuestran que el genoma turco medio refleja una mezcla única de ancestros: Balcanes, Cáucaso, Oriente Medio, Asia Central e incluso rastros de herencia europea y sudasiática. No se trata solo de datos académicos, sino de un testimonio de la resistencia y adaptabilidad de los pueblos que han vivido aquí durante milenios. Lo que es aún más fascinante es que este mosaico genético no está mezclado uniformemente. Siguen existiendo diferencias regionales. Por ejemplo, los habitantes del este de Turquía tienden a tener una mayor ascendencia caucásica y de Oriente Próximo, mientras que los del oeste muestran más influencias balcánicas y europeas. En las regiones centrales se encuentra una señal genética más fuerte de Asia Central, un eco persistente de las migraciones túrquicas de hace siglos. Y sin embargo, a pesar de esta diversidad, existe una sorprendente cohesión genética entre los turcos. Es como una colcha de retazos en la que cada pieza es diferente, pero juntas forman un todo unificado. Esta es la belleza de la mezcla. No borra las identidades, sino que las estratifica, creando complejidad, riqueza y profundidad. Cuando hablamos del ADN turco, no nos referimos solo a los genes. Estamos descubriendo historias de migración, supervivencia e intercambio cultural. Cada hebra de ADN es un hilo de la historia de la humanidad, tejida a través de las montañas, las costas y las bulliciosas ciudades de Anatolia. Imagínese un árbol genealógico en el que las ramas se retuercen, se curvan y, en ocasiones, giran sobre sí mismas. No se trata solo de la historia de una familia, sino de una hoja de ruta genética que, en Turquía, revela patrones fascinantes marcados por la endogamia y la consanguinidad. Pero, ¿qué significan realmente estos términos y cómo han dejado pistas ocultas en el ADN turco? La endogamia se refiere a la reproducción entre individuos estrechamente emparentados, mientras que la consanguinidad describe específicamente la unión de personas que comparten un antepasado común. En muchas partes del mundo, los matrimonios consanguíneos, especialmente entre primos hermanos o segundo shan, sido prácticas culturales habituales durante siglos. Turquía es uno de esos lugares, con ciertas regiones, sobre todo en el este, con tasas más altas de matrimonios entre primos en comparación con los países occidentales. Pero, ¿por qué es esto importante desde el punto de vista genético? Porque cuando individuos con ascendencia compartida tienen hijos, hay más probabilidades de que ambos progenitores sean portadores de las mismas variantes genéticas, algunas de las cuales pueden ser inofensivas, mientras que otras podrían aumentar el riesgo de enfermedades hereditarias. Es como lanzar 2 veces la misma moneda. Las probabilidades de obtener cara las 2 veces son mayores cuando la moneda es la misma. En términos genéticos, esto aumenta la probabilidad de homocigosis, es decir, cuando una persona hereda 2 copias idénticas de un gen de ambos progenitores. Cuando los investigadores analizaron el genoma turco, descubrieron algo sorprendente. Alrededor del 30% de los individuos presentaban altos coeficientes de endogamia, lo que significa que su ADN
contenía más pares de genes idénticos de lo esperado en poblaciones con más mezcla genética. Y lo que es aún más fascinante, descubrieron tramos de homocigosis, es decir, largos tramos de ADN en los que ambas copias son exactamente iguales. Algunos de estos tramos tenían más de 4 megabases de longitud, una cifra inusualmente alta en comparación con las poblaciones europeas o africanas. De hecho, estos tramos largos se encontraron casi exclusivamente en la población turca, si se comparan con las bases de datos genéticos mundiales. ¿Qué nos dice esto? Estos patrones son huellas genéticas de matrimonios consanguíneos que se han producido a lo largo de generaciones. Pero no son solo artefactos históricos. Desempeñan un papel importante en la comprensión de las enfermedades genéticas. En poblaciones con altos niveles de consanguinidad, es más probable que aparezcan trastornos genéticos raros causados por genes recesivos. Esto se debe a que ambos progenitores pueden ser portadores de la misma mutación rara sin saberlo, lo que aumenta la probabilidad de que su hijo herede 2 copias de la misma. Curiosamente, este fenómeno tiene un lado positivo para la investigación científica. Las poblaciones con altos índices de consanguinidad, como algunas zonas de Turquía, ofrecen oportunidades únicas para identificar genes responsables de enfermedades raras. De hecho, muchos descubrimientos genéticos que han hecho avanzar nuestra comprensión de la salud humana han surgido del estudio de estas poblaciones. Los estudios genéticos turcos han descubierto numerosas mutaciones de pérdida de función, es decir, genes que están esencialmente apagados debido a mutaciones. Estos knockouts humanos naturales aportan información valiosísima sobre el funcionamiento de ciertos genes, como si se quitara una pieza de un motor para ver qué ocurre. Pero la endogamia no solo afecta a las enfermedades raras, también puede influir en los rasgos de salud comunes, desde la estatura y los niveles de colesterol hasta la susceptibilidad a afecciones como la diabetes o las cardiopatías. Por ejemplo, estudios turcos han demostrado que los individuos con mayores coeficientes de endogamia pueden presentar patrones distintos en estos rasgos en comparación con las poblaciones más endogámicas. Las diferencias regionales dentro de Turquía añaden otra capa de complejidad. En las provincias orientales, donde los matrimonios consanguíneos son más frecuentes, los estudios genéticos revelan mayores niveles de homocigosis. En cambio, las regiones occidentales, más expuestas históricamente a diversas migraciones y con menos consanguinidad, muestran una mayor diversidad genética. Esto crea un fascinante mapa genético en todo el país, donde las tradiciones ancestrales se cruzan con la ciencia moderna. También es importante reconocer que la consanguinidad no es exclusiva de Turquía. Forma parte de muchas culturas de todo el mundo, desde Oriente Próximo hasta el sur de Asia. Lo que hace especialmente interesante a Turquía es la interacción de esta práctica con su rica historia de migraciones, conquistas y mezclas. El resultado es un paisaje genético profundamente arraigado e increíblemente diverso. Comprender la endogamía y la consanguinidad no es solo mirar hacia atrás, sino también hacia adelante. Estudiando estos patrones genéticos, los científicos pueden predecir mejor los riesgos de enfermedad, desarrollar tratamientos específicos y mejorar los resultados sanitarios, no solo de Turquía, sino de poblaciones de todo el mundo. Por eso, cuando hablamos del ADN turco, no solo estamos desentrañando el pasado, sino desvelando pistas que podrían dar forma al futuro de la medicina. Es un recordatorio de que
Nuestros genes esconden historias de nuestros antepasados, nuestras comunidades e incluso las decisiones que tomamos hoy. Imagínese poder seguir las huellas de antiguos viajeros, no a través de mapas polvorientos o ruinas olvidadas, sino a través del propio código que nos hace ser quienes somos, nuestro ADN. El ADN turco contiene los ecos de innumerables migraciones, batallas e intercambios culturales, entretejidos a lo largo de miles de años. Pero, ¿cómo revela exactamente nuestra huella genética esta historia épica? Embarquémonos en un viaje a través del tiempo, utilizando el ADN turco como guía. Turquía se encuentra en la encrucijada de continentes: Europa al oeste, Asia al este y Oriente Próximo al sur. Esta situación estratégica la ha convertido en un puente natural para las migraciones humanas desde la prehistoria. Desde los primeros cazadores-recolectores hasta los poderosos imperios, oleadas de pueblos pasaron por Anatolia o se asentaron en ella, dejando huellas de su existencia incrustadas en el tejido genético de los turcos actuales. Cuando los científicos analizaron el genoma turco, encontraron firmas genéticas que reflejaban esta compleja historia. Las primeras pistas proceden de la mezcla de linajes genéticos. El ADN turco muestra signos claros de una gran mezcla con poblaciones vecinas, como las de los Balcanes, el Cáucaso, Oriente Próximo e incluso Asia Central. Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que Anatolia formó parte de vastos imperios como el hitita, el griego, el romano, el bizantino y el otomano, cada uno de los cuales aportó nuevas oleadas de personas y genes. Pero para comprender realmente estas migraciones, tenemos que retroceder aún más, decenas de miles de años, hasta el momento en que los primeros humanos abandonaron África. Cuando estos pioneros se extendieron por todo el mundo, algunos se aventuraron en Anatolia. Antiguos estudios de ADN sugieren que los primeros agricultores de Anatolia fueron protagonistas de la revolución neolítica, que introdujo la agricultura en Europa. De hecho, gran parte del acervo genético europeo actual se remonta a estos antepasados anatolios que emigraron hacia el oeste hace unos 8.000 años, trayendo consigo no solo cultivos y herramientas, sino también su ADN. En la Edad de Bronce, Anatolia se convierte en un bullicioso centro de comercio e intercambio cultural. Los datos genéticos revelan influencias del Cáucaso y de la meseta iraní, lo que refleja conexiones con civilizaciones antiguas como los asirios, los urartios y los persas. Estas migraciones no solo dejaron artefactos culturales, sino también huellas genéticas aún detectables en los turcos modernos. Uno de los cambios genéticos más significativos se produjo durante la migración de las tribus túrquicas de Asia Central a Anatolia, en torno al siglo XI. Se podría esperar que este acontecimiento dominara el ADN turco, pero aquí está el giro. Los estudios genéticos muestran que la ascendencia centroasiática en los turcos modernos representa solo alrededor del 9 a 15% del acervo genético. Esto sugiere que, en lugar de reemplazáramos a las poblaciones locales, los turcos que llegaron se mezclaron con la población anatolia existente, creando una mezcla genética única. Es como añadir un nuevo color a una paleta ya rica en lugar de pintar sobre ella por completo. Otra capa de esta historia genética procede del Imperio Otomano, que abarcaba el sureste de Europa, Oriente Próximo y el norte de África. El período otomano facilitó no solo la circulación de bienes e ideas, sino también de personas.
Esta época introdujo nuevas aportaciones genéticas procedentes de los Balcanes, el mundo árabe e incluso el África subsahariana, enriqueciendo aún más el acervo genético turco. Lo fascinante es cómo estas migraciones se reflejan en regiones concretas de Turquía. Por ejemplo, en el oeste, especialmente cerca de la costa del Egeo, hay una mayor conexión genética con las poblaciones europeas, probablemente debido a los lazos históricos con Grecia y los Balcanes. En el este, se encuentran vínculos genéticos con el Cáucaso y Asia Central, reflejo de las migraciones antiguas y medievales a través de estas fronteras. El sur muestra rastros de ascendencia levantina, influida por siglos de comercio e intercambio cultural con Oriente Próximo. Pero las migraciones no fueron solo historia antigua. En el siglo XX, acontecimientos como el intercambio de población entre Grecia y Turquía en 1923, en el que casi 2 millones de personas fueron reubicadas en función de su identidad religiosa, también dejaron huellas genéticas. Del mismo modo, las migraciones internas dentro de Turquía, de las zonas rurales a los centros urbanos durante el periodo de industrialización ayudaron a difuminar las diferencias genéticas regionales, contribuyendo a la homogeneidad genética general que se observa hoy en día. Los científicos utilizan potentes herramientas como el análisis de componentes principales, ACP, y la cartografía de la mezcla para descubrir estos patrones. El ACP traza las similitudes y diferencias genéticas, revelando cómo los individuos turcos se agrupan cerca de poblaciones de los Balcanes, el Cáucaso y Oriente Próximo, con una sutil atracción hacia Asia Central. Por su parte, la cartografía de la mezcla desglosa las proporciones de ascendencia genética de distintas regiones, como si se tratara de armar un rompecabezas cuyos bordes abarcan continentes. Hasta los fragmentos más pequeños de ADN pueden contar historias de migración. Por ejemplo, el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, que solo se heredan de la madre y el padre, respectivamente. El ADN mitocondrial de los turcos muestra vínculos con antiguos linajes europeos y de Oriente Próximo, mientras que los estudios del cromosoma Y revelan tanto raíces anatolias locales como rastros de ascendencia centroasiática. Estos marcadores actúan como cápsulas genéticas del tiempo, preservando la memoria de las migraciones mucho después de que los propios viajeros se hayan desvanecido en la historia. ¿Qué significa todo esto? Significa que cada genoma turco es un museo viviente, una colección de artefactos genéticos de antiguos agricultores, mercaderes de la ruta de la seda, soldados otomanos e innumerables personas cuyos nombres nunca conoceremos, pero cuyo legado perdura en la sangre de millones de personas. Es un testimonio de la resistencia humana, la adaptación y la interconexión de nuestra especie. Cuando exploramos el ADN turco, no solo descubrimos la historia de Turquía, sino que revelamos un capítulo de la saga más amplia de la humanidad. Es un recordatorio de que todos formamos parte de un gran viaje que comenzó en África, se extendió por todo el mundo y continúa hasta nuestros días. Nuestros genes llevan las huellas de nuestros antepasados, grabadas en el lenguaje de la vida misma. Imagínese que pudiera ver los hilos de su ascendencia tejidos en un tapiz de colores, cada hebra representando una cultura diferente, un pueblo diferente y una época diferente de la historia. Eso es exactamente el ADN turco, un vibrante mosaico creado por siglos de migración, conquista, comercio y mestizaje.
Pero ¿qué es exactamente lo que hace que este rompecabezas genético sea tan único? Todo se reduce a un fascinante proceso llamado mezcla. La mezcla es la combinación de linajes genéticos distintos, cuando poblaciones previamente separadas entran en contacto y se entrecruzan. Es como mezclar diferentes colores de pintura. Cada nuevo tono cuenta una historia de los colores anteriores. En Turquía esta historia es especialmente rica, debido a su posición geográfica como puente entre Europa, Asia y Oriente Próximo. A lo largo de milenios, oleadas de personas han cruzado esta tierra, dejando tras de sí sus huellas genéticas. Cuando los científicos analizaron el genoma turco, descubrieron que porta firmas de diversas poblaciones ancestrales: Balcanes, Cáucaso, Oriente Medio, Asia Central e incluso rastros de Europa y el sur de Asia. Esta mezcla genética no es solo el resultado de la historia antigua. Refleja capas continuas de movimientos humanos, desde las migraciones prehistóricas hasta el auge y la caída de los imperios. Desglosémoslo. Uno de los componentes más destacados del ADN turco procede de Oriente Próximo. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que Anatolia fue cuna de antiguas civilizaciones como los hititas, los asirios y los persas. Estas antiguas culturas no solo compartían ideas y tecnologías, sino también genes. La influencia genética de Oriente Próximo es especialmente fuerte en el sureste de Turquía, lo que refleja miles de años de intercambio cultural y demográfico. A continuación, vemos la influencia de los Balcanes y Europa. En tiempos de los imperios romano y bizantino, Anatolia estaba estrechamente conectada con Europa a través de la política, el comercio y la emigración. Más tarde, el Imperio Otomano reforzó aún más estos lazos, controlando durante siglos vastos territorios en los Balcanes. Como resultado, las poblaciones turcas, especialmente en las regiones occidentales, muestran fuertes vínculos genéticos con los Balcanes y el sur de Europa. Pero hay otra pieza clave en este rompecabezas: Asia Central. La llegada de tribus túrquicas procedentes de Asia Central en el siglo XI marcó un importante punto de inflexión en la historia de Anatolia. Estos grupos nómadas no solo trajeron su lengua y su cultura, sino también sus genes. Sin embargo, he aquí el giro. Los estudios genéticos demuestran que la ascendencia centroasiática solo representa entre el 9 y el 15% del acervo genético de los turcos modernos. Esto sugiere que, en lugar de sustituir a las poblaciones existentes, los turcos recién llegados se mezclaron con la población local de Anatolia, creando un mosaico genético único. Los patrones de mezcla también revelan fascinantes diferencias regionales dentro de Turquía. Por ejemplo, en las regiones del mar Egeo y el Mármara hay una mayor proporción de ascendencia europea, lo que refleja las conexiones históricas con Grecia y los Balcanes. En cambio, el este de Turquía muestra mayores vínculos genéticos con el Cáucaso y Oriente Próximo, influidos por su proximidad a Armenia, Georgia e Irán. Mientras tanto, las regiones meridionales presentan una notable ascendencia levantina, moldeada por las antiguas rutas comerciales y las migraciones a lo largo de la costa mediterránea. Pero, ¿cómo descubren los científicos estos patrones? Utilizan herramientas genéticas avanzadas como el análisis AD mixture, que descompone el genoma de un individuo en porcentajes que reflejan diferentes fuentes ancestrales. Imagínese un gráfico circular en el que cada porción representa una parte de su ascendencia.
Eso es lo que hace admixtur. En el caso de los turcos, estas porciones suelen incluir aportaciones de Oriente Próximo, Europa, Asia Central y otros lugares. Otra poderosa herramienta es el análisis de componentes principales, ACP, que traza las similitudes y diferencias genéticas entre poblaciones. Si se comparan los genomas turcos con los de las regiones vecinas, se observa que se agrupan estrechamente con los grupos balcánicos, caucásicos y de Oriente Medio, lo que refleja su historia común. Pero también forman un grupo distinto, que pone de relieve la identidad genética única de Turquía, moldeada por su rica historia de mezclas. Lo verdaderamente notable es que el ADN turco no solo cuenta una historia antigua, sino que también refleja acontecimientos más recientes. Los intercambios de población entre Grecia y Turquía a principios del siglo XX, la migración de los musulmanes balcánicos durante el colapso del Imperio Otomano y las migraciones internas dentro de Turquía debidas a la urbanización. Todos estos acontecimientos han dejado huellas genéticas que aún hoy son detectables. Incluso los fragmentos más pequeños de ADN, como el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, revelan historias de mezcla. El ADN mitocondrial, transmitido por las madres, muestra vínculos con linajes europeos y de Oriente Próximo. El cromosoma Y, heredado de los padres, revela conexiones con Asia Central, el Cáucaso y poblaciones locales de Anatolia. Estos marcadores genéticos actúan como registros históricos, preservando la memoria de las migraciones y los mestizajes mucho después de que los propios pueblos hayan desaparecido. Pero la mezcla no es solo cuestión de porcentajes y gráficos circulares, sino de personas. Se trata de los agricultores que cruzaron el mar Egeo hace 8.000 años y trajeron la agricultura a Europa. Se trata de los comerciantes de la ruta de la seda que transportaron no solo mercancías, sino también genes a través de los continentes. Es sobre los soldados, colonos y familias que vivieron, amaron y dejaron su huella en el paisaje genético de Anatolia. De hecho, la mezcla ha influido incluso en la salud y la diversidad de la población turca. La mezcla de diferentes grupos genéticos puede introducir nuevas variaciones genéticas, algunas de las cuales pueden influir en la susceptibilidad a las enfermedades o en la respuesta a los medicamentos. Por eso, comprender la mezcla no es solo una curiosidad histórica, sino que tiene implicaciones reales para la investigación médica y la atención sanitaria personalizada. Por eso, cuando hablamos del ADN turco, no estamos describiendo una instantánea estática de la genética. Estamos ante un mosaico dinámico y en constante evolución que refleja los viajes, encuentros e historias de innumerables generaciones. Es un testimonio vivo de la idea de que nuestras identidades no están confinadas por fronteras, sino enriquecidas por conexiones, conexiones que se extienden a través de continentes y del tiempo. Imagine que lanza al viento un puñado de cuentas de colores. Algunas se dispersan por todas partes, mientras que otras se agrupan. Con el tiempo, las cuentas que quedan forman un patrón único, aleatorio pero moldeado por las fuerzas que las transportaron. Esta sencilla analogía nos ayuda a comprender una poderosa fuerza de la genética conocida como deriva genética. En la historia del ADN turco, la deriva genética ha desempeñado un papel sutil pero profundo, esculpiendo el paisaje genético que vemos hoy. Pero, ¿qué es exactamente la deriva genética?
En términos sencillos, es el cambio aleatorio de la frecuencia de variantes genéticas en una población a lo largo de generaciones. A diferencia de la selección natural, que favorece los rasgos que ofrecen ventajas de supervivencia, la deriva genética es fruto del azar. Es como lanzar una moneda al aire. A veces sale cara con más frecuencia, no porque sea mejor, sino simplemente por azar. En poblaciones pequeñas, estas fluctuaciones aleatorias pueden tener efectos dramáticos, incluso provocar la desaparición total de ciertos rasgos genéticos, mientras que otros se fijan. Ahora traslademos este concepto a Turquía, una tierra que ha sido a la vez cuna de civilizaciones y encrucijada de continentes. A lo largo de su historia, Anatolia ha experimentado innumerables oleadas de migraciones, invasiones, cuellos de botella poblacionales y comunidades aisladas. Cada uno de estos acontecimientos creó oportunidades para que la deriva genética dejara su huella. Tomemos, por ejemplo, los antiguos cuellos de botella poblacionales. Cuando grandes poblaciones se reducen drásticamente, debido a catástrofes, guerras o migraciones, la diversidad genética dentro de ese grupo puede caer en picado. Los supervivientes transmiten solo una fracción del acervo genético original, y por pura casualidad, algunas variantes genéticas se pierden para siempre, mientras que otras se hacen más comunes. Este efecto fundador ha dado forma a muchas poblaciones aisladas de todo el mundo, y Turquía no es una excepción. Pensemos en los primeros agricultores neolíticos que se asentaron en Anatolia hace unos 10.000 años. Estos pioneros traían consigo un conjunto específico de rasgos genéticos de sus tierras ancestrales en el creciente fértil. A medida que se extendieron hacia Europa, la deriva genética amplificó ciertos rasgos, simplemente porque estas pequeñas comunidades agrícolas estaban aisladas unas de otras. Curiosamente, los rastros de estos primeros marcadores genéticos aún son detectables en el ADN de los turcos modernos, actuando como antiguas firmas escritas en nuestros genes. Pero la deriva genética no es solo historia antigua, es un proceso continuo. De hecho, cuando los científicos analizaron los genomas turcos, encontraron claros signos de deriva, especialmente en regiones donde las poblaciones permanecieron relativamente aisladas durante largos periodos. Por ejemplo, los pequeños pueblos de montaña del este de Anatolia o las remotas comunidades costeras a lo largo del Mar Negro muestran patrones genéticos únicos que difieren de las ciudades más cosmopolitas como Estambul o Ankara. Esto se debe a que, en estas comunidades aisladas, la deriva genética ha tenido una mayor influencia, permitiendo que las variantes raras persistan o incluso se hagan comunes con el paso de las generaciones. Un ejemplo llamativo es la presencia de series de homocigosis en el ADN turco. Los RROH son largos tramos de material genético idéntico, heredado de ambos progenitores, a menudo resultado del pequeño tamaño de las poblaciones, la endogamia o el aislamiento histórico. En Turquía, los investigadores descubrieron que los ROH de más de 4 megabases se encuentran exclusivamente en la población turca, en comparación con conjuntos de datos mundiales como el proyecto 1000 genomas. Esto sugiere que la deriva genética, combinada con las estructuras históricas de la población y la consanguinidad en determinadas regiones, ha desempeñado un papel importante en la conformación del genoma turco. La deriva genética también ayuda a explicar por qué algunas enfermedades genéticas raras son más frecuentes en determinadas comunidades turcas. En poblaciones pequeñas,
Incluso las mutaciones perjudiciales pueden volverse comunes simplemente por azar. Por ejemplo, algunos trastornos hereditarios ligados a genes recesivos, como ciertas afecciones metabólicas o neurológicas, presentan tasas más elevadas en regiones con cuellos de botella históricos en la población o altos niveles de consanguinidad. Comprender estos patrones no es solo cuestión de historia, tiene implicaciones reales para la salud pública y el asesoramiento genético en la Turquía actual. Otro aspecto fascinante de la deriva genética es su interacción con la mezcla. Recordemos que el paisaje genético de Turquía es un mosaico influido por migraciones procedentes de Asia Central, Oriente Próximo, los Balcanes y más allá. Cuando estos diversos grupos se mezclaron, entraron en la población nuevas variantes genéticas. Sin embargo, con el paso de las generaciones, la deriva genética hizo que algunas de estas variantes se hicieran más comunes mientras otras desaparecían. Esto explica por qué, a pesar de siglos de migraciones túrquicas desde Asia Central, la contribución genética centroasiática al ADN turco moderno es relativamente modesta, en torno al 9 to 15%. La deriva ha remodelado el acervo genético, mezclando antiguas influencias de Anatolia, Oriente Próximo y Europa con hilos túrquicos más recientes. Pero aquí está el giro. La deriva genética no actúa de manera uniforme. Sus efectos pueden variar incluso dentro de un mismo país. En Turquía, por ejemplo, las regiones occidentales como la costa del Egeo muestran patrones genéticos más influidos por Europa y los Balcanes, mientras que las regiones orientales tienen vínculos más fuertes con el Cáucaso y Oriente Medio. Estas diferencias no se deben solo a quién emigró a dónde, también son el resultado de la deriva genética que amplifica ciertos rasgos en las poblaciones locales a lo largo del tiempo. Los científicos miden el impacto de la deriva genética utilizando herramientas como los valores FST, que comparan las diferencias genéticas entre poblaciones. En Turquía, los análisis FST revelan que la distancia genética entre las subregiones turcas es relativamente baja, lo que refleja un alto grado de mezcla interna. Sin embargo, al comparar Turquía con las regiones vecinas, surgen sutiles diferencias que ponen de relieve el papel de la deriva en la conformación de identidades genéticas distintas a pesar de la proximidad geográfica. Otra poderosa herramienta es la construcción de árboles filogenéticos, básicamente árboles genealógicos de poblaciones. Cuando los investigadores crearon estos árboles utilizando datos genéticos turcos, descubrieron que Turquía actúa como puente genético entre Europa, Oriente Medio y Asia Central. Sin embargo, dentro de este puente, las distintas ramas reflejan la influencia de la deriva, y las muestras turcas forman conglomerados únicos que las diferencian de los grupos vecinos. Pero quizá la historia más cautivadora que cuenta la deriva genética es la de la resiliencia. A pesar de la aleatoriedad de este proceso, el genoma turco ha conservado ecos de antiguas civilizaciones, migraciones y acontecimientos históricos. Desde los genes de los agricultores neolíticos hasta el legado de la ruta de la seda, pasando por el auge del Imperio Otomano y la urbanización moderna, cada giro de la historia de Turquía ha dejado una huella genética, sutilmente moldeada por los vientos de la deriva. En cierto modo, comprender la deriva genética es como apreciar la belleza de un mosaico. Cada pequeña pieza puede parecer aleatoria por sí sola, pero juntas forman una imagen que cuenta una historia.
una historia de supervivencia, adaptación y conexión. El ADN turco es ese mosaico, y la deriva genética es una de las manos invisibles que ayudaron a crearlo. Imagínese paseando por las bulliciosas calles de Estambul, donde la arquitectura antigua convive con modernos rascacielos. El aroma de las especias inunda el aire, los ecos de diversos idiomas se mezclan, y cada rincón parece susurrar historias del pasado. Pero, ¿y si le dijera que esas historias no solo están grabadas en piedra o escritas en los libros de historia, sino que también están escritas en el ADN de las personas que hoy caminan por esas calles? La composición genética de los turcos modernos es un archivo vivo de acontecimientos históricos, migraciones y transformaciones culturales que han dado forma a Anatolia durante miles de años. La posición única de Turquía como puente entre continentes, uniendo Europa, Asia y Oriente Próximola, ha convertido en un crisol de civilizaciones. Pero más allá de la fusión cultural, también ha sido una encrucijada genética. El ADN de los turcos modernos lleva los ecos de antiguos imperios, migraciones épicas y acontecimientos históricos cruciales que dejaron huellas duraderas en el paisaje genético. Empecemos en los albores de la historia de la humanidad. Durante el Paleolítico, Anatolia sirvió de ruta migratoria clave para los primeros humanos que salían de África. Estos primeros pobladores sentaron las bases del acervo genético de la región. Pero fue la revolución neolítica, hace unos 10.000 años, la que preparó el terreno para profundos cambios genéticos. Los primeros agricultores del creciente fértil, las actuales regiones de Irak y Siria emigraron a Anatolia, trayendo no solo sus prácticas agrícolas, sino también sus genes. Estos agricultores neolíticos se mezclaron con los cazadores-recolectores locales, creando uno de los primeros mosaicos genéticos de la historia de la humanidad. En la Edad de Bronce, Anatolia se convierte en un vibrante centro de comercio e intercambio cultural. Civilizaciones como los hititas, los asirios y los urartianos surgieron y desaparecieron, dejando cada una de ellas sutiles huellas genéticas. El flujo genético durante este periodo no fue solo el resultado de la conquista, sino que también se produjo a través de las rutas comerciales, los matrimonios mixtos y el movimiento de artesanos, comerciantes y soldados entre regiones. Pero uno de los acontecimientos más transformadores de la historia genética turca fue la llegada de los pueblos túrquicos procedentes de Asia Central. A partir del siglo VI, oleadas de tribus turcas emigraron hacia el oeste, culminando en el establecimiento del imperio selyúcida en el siglo XI y más tarde del poderoso imperio otomano. Cabría esperar que estas migraciones hubieran modificado por completo el paisaje genético de Anatolia. Sin embargo, los estudios genéticos modernos revelan una verdad fascinante. Aunque las migraciones túrquicas dejaron un importante impacto cultural y lingüístico, su contribución genética a la población turca moderna es relativamente modesta, entre un 9 y un 15%. Esto se debe a que los grupos túrquicos entrantes se mezclaron con las poblaciones anatolias existentes en lugar de sustituirlas, integrándose en un tapiz genético ya de por sí diverso. El propio Imperio otomano desempeñó un papel fundamental en la conformación de la genética turca. El imperio, que en su apogeo se extendía por 3 continentes, facilitó la llegada a Anatolia de personas procedentes de los Balcanes, Oriente Próximo, el norte de África e incluso partes de Europa del Este.
Soldados, eruditos, mercaderes y esclavos de todos los rincones de los vastos territorios del imperio contribuyeron al acervo genético. Este periodo de gran mezcla genética queda patente en la proximidad genética entre los turcos modernos y las poblaciones de los Balcanes, el Cáucaso y Oriente Próximo. Un ejemplo especialmente llamativo de impacto histórico es el legado genético de las migraciones balcánicas de principios del siglo XX. Tras la caída del Imperio Otomano y los consiguientes intercambios de población, cientos de miles de personas procedentes de los Balcanes se asentaron en Anatolia Occidental. Hoy en día la firma genética de estas migraciones sigue siendo detectable, especialmente en regiones como Izmir y Edirne, donde la ascendencia balcánica sigue siendo prominente. Las migraciones internas dentro de Turquía también han configurado su paisaje genético. Los cambios económicos, la urbanización y las transformaciones políticas de los 2 últimos siglos provocaron desplazamientos a gran escala desde la Anatolia oriental y rural a centros urbanos como Estambul, Ankara e Izmir. Estas migraciones contribuyeron a una homogeneización genética gradual en todo el país, reduciendo las marcadas diferencias que podrían haber existido entre comunidades aisladas en el pasado. Por eso, cuando los científicos analizan el ADN turco en la actualidad, encuentran un grado sorprendentemente alto de similitud genética entre individuos de distintas regiones, a pesar de la enorme diversidad geográfica y cultural de Turquía. Sin embargo, aún quedan restos de antiguas estructuras de población. Por ejemplo, en las regiones más aisladas, como los remotos pueblos de montaña del este de Anatolia o de la costa del Mar Negro, persisten patrones genéticos únicos. Estas zonas suelen presentar mayores niveles de deriva genética y endogamia, que han preservado variantes genéticas raras que podrían haberse diluido en zonas más cosmopolitas. Esto explica la presencia de largas series de homocigosis en ciertas poblaciones turcas, un marcador genético a menudo vinculado al aislamiento histórico y la consanguinidad. Otra fascinante capa de la historia genética de Turquía procede de antiguos estudios de ADN. Al comparar genomas turcos modernos con muestras antiguas de yacimientos arqueológicos de toda Anatolia, los científicos han rastreado linajes hasta los primeros agricultores de Anatolia, civilizaciones de la Edad de Bronce e incluso cazadores-recolectores prehistóricos. Estos estudios revelan que, si bien los turcos modernos son portadores de un rico mosaico de influencias genéticas, también existe una fuerte continuidad con los antiguos habitantes de la región. En otras palabras, a pesar de todas las migraciones, invasiones e imperios, sigue existiendo una firma genética anatolia profundamente arraigada. Los acontecimientos históricos también dejaron su huella en la genética turca a través de presiones selectivas. Por ejemplo, ciertos rasgos genéticos relacionados con la dieta, la resistencia a las enfermedades y la adaptación al entorno se hicieron más prevalentes con el paso del tiempo. La difusión de la agricultura durante el Neolítico probablemente influyó en los genes relacionados con la tolerancia a la lactosa, mientras que los densos entornos urbanos de la época otomana pueden haber moldeado los genes del sistema inmunitario debido a la exposición a diversos patógenos. Además, la práctica de los matrimonios consanguíneos, sobre todo en las zonas rurales, ha tenido un impacto significativo en el panorama genético. Las elevadas tasas de matrimonios entre primos
han aumentado la frecuencia de ciertos trastornos genéticos recesivos, lo que convierte a Turquía en una población importante para el estudio de enfermedades genéticas raras. De hecho, el Variome turco, un catálogo exhaustivo de variantes genéticas en la población turcaja, ha sido de gran valor para identificar mutaciones causantes de enfermedades y comprender la base genética de las afecciones hereditarias. Pero la historia no es solo el pasado, es un proceso continuo. La era moderna de la globalización, el aumento de la migración y el intercambio cultural sigue moldeando la genética turca. Las nuevas oleadas de inmigración, incluidas las llegadas recientes de Siria y otras regiones vecinas, están añadiendo nuevas capas al mosaico genético de Turquía. En el futuro, es probable que los estudios genéticos revelen aún más cómo influyen los acontecimientos contemporáneos en el genoma turco. En esencia, la historia de la genética turca es como un palimpsesto, un manuscrito escrito muchas veces, con rastros de cada texto anterior aún visibles bajo la superficie, desde los antiguos agricultores de Anatolia hasta los comerciantes otomanos, desde los nómadas de Asia Central hasta los modernos habitantes urbanos. Cada capítulo de la historia de Turquía ha dejado su huella en el ADN de sus gentes. A medida que nos adentramos en el tapiz genético de Turquía, es imposible ignorar la colosal influencia del Imperio Otomano, una civilización que redefinió no solo las fronteras, sino el propio ADN de las poblaciones que tocó. El Imperio Otomano, que se extendía por 3 continentes, desde los Balcanes hasta el norte de África, y se adentraba en Oriente Próximo, era un crisol de culturas, lenguas y, lo que es más intrigante, genes. Pero, ¿cómo dejó exactamente este vasto imperio su huella en la estructura genética de la Turquía actual? El Imperio Otomano no era solo un imperio de conquistas, era un imperio de migraciones. Soldados, mercaderes, eruditos y artesanos se desplazaban libremente por sus territorios, creando un flujo sin precedentes de personas y, con ellas, de su material genético. Esta dinámica dio lugar a una gran mezcla de genes de las poblaciones de los Balcanes, el Cáucaso, Oriente Próximo, el norte de África y Asia Central. Los ecos de estas migraciones siguen presentes en el genoma de los turcos. Los estudios han demostrado que el ADN turco contiene rasgos genéticos estrechamente vinculados a las poblaciones de los Balcanes y el Cáucaso, lo que refleja las profundas conexiones históricas fomentadas durante la dominación otomana. Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando nos fijamos en marcadores genéticos específicos. Por ejemplo, los haplogrupos del cromosoma Y comunes en los Balcanes, como el Y2A, están significativamente presentes en Turquía occidental, una huella genética directa de las migraciones y asentamientos de la época otomana. Del mismo modo, los haplogrupos de ADN mitocondrial, transmitidos por vía materna, revelan conexiones con poblaciones del Levante y el norte de África, lo que indica los diversos orígenes de las personas que vivían en los vastos territorios del imperio. La política otomana de reasentamiento de la población, conocida como Sürgün, desempeñó un papel fundamental en la configuración de esta diversidad genética. Comunidades enteras fueron reubicadas de una parte a otra del imperio para mantener el control y estimular el crecimiento económico. No se trataba solo de una estrategia política, sino de una remodelación genética a gran escala. Imaginemos a familias de los Balcanes asentándose en Anatolia, o a gentes de la península arábiga
echando raíces en el corazón de Estambul. Cada migración añadía nuevos hilos al complejo tejido genético de Turquía. Sin embargo, aunque el Imperio Otomano fomentó la diversidad genética, también influyó en los patrones de endogamia. En algunas regiones, sobre todo en círculos de élite y comunidades aisladas, eran frecuentes los matrimonios consanguíneos, una práctica que ha dejado huellas detectables en forma de largas series de homocigosis en el genoma turco. Estos patrones genéticos nos ayudan a comprender no solo quiénes eran los antepasados, sino cómo vivían, interactuaban y construyeron la sociedad que acabaría convirtiéndose en la Turquía moderna. El legado genético del Imperio Otomano es como un antiguo mapa grabado en el ADN de millones de personas. Cuenta historias de sultanes y soldados, comerciantes y emigrantes, de bulliciosos bazares donde las lenguas se mezclaban tan libremente como las líneas de sangre. Y al descifrar estas historias genéticas, no solo estamos descubriendo la historia, sino también hasta qué punto el pasado vive dentro de nosotros.